esta ocasión vamos a realizar un video donde explicaremos algunas cosas de estadística. Entonces, lo vamos a hacer solucionando un problema que nos plantean acá. Nos dicen que las calificaciones obtenidas por 25 estudiantes son, y pues nos dan estas calificaciones. Estas calificaciones son desde 10 hasta 50. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es, entonces acá nos dicen hacer una tabla de frecuencias y después vamos a resolver estos puntos. Entonces vamos a ir por partes. Entonces lo primero de la tabla de frecuencias, bueno, aquí esta parte de la tabla ya está hecha pues el dibujo casi de toda la tabla. ¿Cómo se hacen las tablas de frecuencias? Entonces ustedes lo que tienen que mirar es los datos, en qué rango están. En este caso no nos piden agrupar datos, entonces los datos van a ir individuales. Entonces, ¿cuál es el dato menor que hay acá? Entonces ustedes lo buscan y encuentran que es 10 y luego van a buscar qué datos siguen. Está el 15, está el 20, el 25, el 30, hay 35 en alguna parte, está el 40, 45 y 50. Entonces vea, entonces con eso vamos a organizar una tabla de la siguiente manera. Esta tabla tiene las frecuencias y los porcentajes. ¿Por qué es importante que tenga todo? Porque la vamos a necesitar para contestar estas preguntas. Hay tablas diferentes, hay tablas solo de frecuencias acumuladas, tablas solamente de frecuencias absolutas, tablas solo de frecuencias relativas, tablas de porcentajes. Esta es una tabla completa donde está todo. Entonces, acá en nuestra primera columna va a ir la nota que se obtuvo, ¿cierto? Que serán del 10 al 50. Como ustedes pueden observar, acá dice 10, 15, 20, 35, 30, 35, 40, 45. Quiere decir que nos falta una casilla, ¿cierto? Porque las notas van hasta 50. Entonces, vamos a anotar acá la última casilla. La hacemos. Entonces nuestra tablita va a ir hasta aquí. Hasta el 50. Y aquí en el último renglón siempre va a ir los totales, ¿no? Acá deben ir los totales para no perdernos. Bien, ahora, ¿qué colocamos luego? Lo primero que vamos a hacer son las frecuencias absolutas. Entonces acá F sub A, o sea, esta F minúscula con una A minúscula significa frecuencia absoluta. Recuerden que la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato. Entonces comencemos con esa, ¿listo? Voy a ir una por una diciéndoles qué es y cómo la llamo. Entonces, frecuencia absoluta, número de veces que se repite un dato. Entonces, ¿cuántas veces está el 10? Entonces ustedes van y lo buscan. Entonces, comencemos. Por aquí hay un 10 y no hay más. Entonces está una vez, el 10 está una vez, esa es su frecuencia absoluta, una vez. Vamos con el 15. Entonces, ¿cuántas veces está el 15? Aquí hay uno. Y por este renglón hay otro, son dos. Hay dos 15. Entonces, 2. Vamos a ver cuántos 20 hay. Entonces, por aquí hay uno, hay dos. Y por la de abajo, 3, 4, 5. Hay 5 20. Entonces, acá. Como ven, la frecuencia absoluta es muy fácil de hallar, ¿no? Ahora, ¿cuántas veces está el 25? Entonces lo contamos. ¿Cuántas veces está el 25? 1, 2 y ya. Hay dos 25. Ahora, ¿cuántas veces está el 30? Entonces veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Hay 6 30, entonces acá el 6. ¿Cuántas veces estará el 35? Entonces veamos cuántas veces está el número 35. 1, 2. Solo está dos veces, entonces acá 2. El 40. 1, 2, 3, 4. Hay 4 40. Ahora el 45. 1, 2, hay 2 45. Y por último el 50 solamente está una vez. Y ahora, para saber que eso quedó bien, obviamente ustedes deben sumar las frecuencias. Ustedes van a sumar esos números y les debe dar el total de los datos. En total hay 25 calificaciones, entonces esto les da 25. Si no les da, es porque les faltó algún dato, les sobró. Entonces veamos, 2 y 1, 3, 3 y 5, 8, 10, 16, 18 y 4, 22, 23, 24 y 1, 25, entonces nos quedó bien.
Listo. Ya una vez tengan ustedes la frecuencia absoluta, con la frecuencia absoluta pueden llenar todo el resto de la tabla. Bien, ahora vamos a ver lo que es la frecuencia relativa. Entonces, la frecuencia relativa, ustedes es, digamos, el peso que tiene cada dato frente al total de los datos. Entonces, ¿cómo hacemos para saber eso? La frecuencia relativa siempre se expresa con un número decimal que va entre 0 y 1 o una fracción, ¿listo? Que también está entre 0 y 1. Entonces, ¿cómo se halla? Se halla dividiendo la frecuencia absoluta de cada dato entre el total de los datos. Es decir, que para el primero, pues dividiremos 1 entre 25, para el segundo 2 entre 25, y así sucesivamente, ¿sí? O sea, claro, número de veces que está un dato entre el total de los datos. Comencemos con el primero. Entonces el primero sería 1 dividido 25. 1 dividido 25 es 0,04. Luego está 2 dividido 25. 2 dividido 25 pues será el doble. Entonces será 0,08. 5 dividido 25. 5 dividido 25, eso es 0,20. 2 dividido 25 ya lo tenemos acá. 0,08. 6 dividido 25, ese será 0,24. 2 dividido 25 ya está acá, es 0,08. Obviamente 4 dividido 25 será el doble de 2 dividido 25, o sea 0,16. 2 dividido 25 ya lo tenemos, 0,08. Y 1 dividido 25, pues ya lo tenemos aquí arriba, 0,04. Bien, ahora tenemos que sumar esto. La suma de todas las frecuencias relativas nos tiene que dar 1. Si no nos da 1, nos quedó mal. Nos tocaría revisar y repetir. Entonces veamos. 8 y 4, 12. Aquí damos 12 más 20, 32. Más 8, 40. 40 más 24, 64. 64 más 8, 72. 72 más 8, 80. 80 más 16, 96. 96 más 4, 100. Entonces ahí nos da el 1. 1,00. Quiere decir que nos quedó perfecto. Bien, ahora vamos a hallar el porcentaje. El porcentaje es algo todavía mucho más fácil. El porcentaje simplemente ustedes lo que tienen que hacer es multiplicar la frecuencia relativa por 100. Y eso es todo. Multiplicar por 100 es muy fácil. Recuerden que para multiplicar por 100 todo lo que deben hacer es correr la coma 2 lugares. Es decir, que si la coma está aquí, pues va a quedar en 4. Entonces quiere decir que esto es 4%. 4%. Aquí corremos la coma 2, pues queda 8%. Corremos la coma 2 lugares, va a quedar 20%. Entonces, como ven, es muy fácil hacer esto. Corro la coma 2 lugares, 8%. Corro la coma 2 lugares, 24%. Acá nos queda otra vez 8%. Acá nos quedaría el 16%. Acá nos quedaría el 8%. Y acá nos quedaría el 4%. Bien, entonces como ven, pues los porcentajes son muy elementales de allá. Bien, ahora, ¿qué son las frecuencias acumuladas? La frecuencia acumulada es la frecuencia que hay sumando todas las frecuencias de los datos anteriores a un dato más la frecuencia de ese mismo dato. ¿Cómo se halla eso? A ver. Pues, ¿cuáles son las frecuencias anteriores a 10? Solamente hay uno, ¿cierto? El 1, porque antes no hay nada. Entonces aquí vamos a escribir 1. Frecuencias acumuladas hasta 15. Entonces ustedes suman lo de ese dato que es 2 más los datos anteriores. ¿Cuál es la suma de los datos anteriores? Pues solo 1. Entonces 2 y 1, 3. 3. Ahora, la frecuencia acumulada del 20, pues lo de este dato más los datos anteriores. O sea, 2 y 1, 3 y 5, 8. Entonces acá iría 8. Y más fácil, pues los pueden hacer con este. Esto es lo que hay acumulado hasta 5. Entonces, acumulado hasta el 25, ¿qué habrá? Pues acumulado hasta el 25 es la suma de todos estos, ¿cierto? O sea, sería 10. ¿Cierto? 5 más 5 que hay de 3 y 2 sería 10. Pero también la podemos hallar más fácil. Vea, 8 más el que sigue que es 2 daría 10. Entonces las otras ya las vamos a hacer así. Entonces hasta el 25 hay 10 más 6 de 30, entonces serían 16. Entonces acá irían 16. Luego 16 más 2, 18. Ahora 18 más 4, 22. 22 más 2, 24. Y 24 más 1, 25.
En el último les debe coincidir con el total de los datos. ¿Por qué? Pues porque esto sería la suma de todos los datos que existen, porque sería la de este más los anteriores. Eso incluye a todos, por eso nos dio 25. Bien, la frecuencia relativa acumulada, pues también es muy sencillo. Es muy parecida a esta, solamente que ustedes en vez de sumar este renglón van a sumar este. ¿Listo? Entonces, frecuencia acumulada hasta 10, pues 0,04. Frecuencia acumulada hasta el 15 sería este más este, entonces 0,12. Y luego suman 0,12 más 20, 0,32. Ahora sumamos 0,32 más 0,08, eso nos da 0,40. Luego 0,40 más 0,24, 0,64. Ahora 0,64 más 0,08, 0,72. Ahora 0,72 más 0,16, 0,72 más 0,16, eso nos va a dar 0,88, ¿cierto? 6 y 2, 8, 7, 1, 8, listo, está bien. Ahora le vamos a sumar 0,08 a 0,88, eso nos va a dar 0,96, y por último le sumamos a 0,96, 0,04, y eso nos da 1,00, y ahí nos quedó bien. ¿Listo? Ahora, ¿qué son los porcentajes que van a aparecer acá? Pues los porcentajes acumulados, porque acá ya tenemos los porcentajes individuales de cada dato. Aquí van a ir los porcentajes acumulados. Entonces, aquí tenemos los porcentajes acumulados que van a ser el 4, ¿cierto? En el primero. Luego estaría el 12. Entonces, aquí es multiplicar por 100 la frecuencia relativa acumulada, ¿listo? Entonces, al multiplicar por 100 es solo correr la coma a 2 lugares. Entonces, aquí sería 12%. Aquí tendríamos 32%. Aquí tendríamos 40%. Entonces, como ven, pues esto es sencillísimo. Acá sería el 64%. Aquí sería el 72%. Aquí sería el 88%. Tendríamos el 96%. Y obviamente 96% y acá 100%. Bien. Esa es nuestra tabla de frecuencias. Ahora, una vez tenemos nuestra tabla de frecuencias, podemos contestar estas preguntas de manera sencilla. Entonces procedemos a contestarlas. Nos dicen lo primero, si se aprueba con 30, ¿cuántos aprobaron? Pues entonces veamos cuántos estudiantes obtuvieron 30 o más, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes aprueban? Pues los que estén de aquí para abajo. Todos estos aprobaron, los que tengan 30 o más, 30, 35, 40, todos ellos aprobaron. Entonces, ¿cuántos aprobaron? Entonces veamos la frecuencia absoluta acumulada. Hasta 30 hay 16. ¿Eso qué quiere decir? Que los que no aprobaron son los que están aquí para atrás. Entonces los que no aprobaron son 10. Si en total son 25, aprobaron 15 estudiantes. Entonces, ¿cuántos aprobaron? 15 estudiantes, ¿listo? Entonces contestamos acá 15 estudiantes. Bien, ¿cómo verificamos eso? Pues podemos sumar acá y esto nos tiene que dar 15 de los que aprobaron, de 30 para abajo. 6 y 2, 8, 8 y 4, 12, 13, 14 y 1, 15. Ahí están. Entonces ahí está bien contestado. Ahora, ¿qué porcentaje obtuvo entre 25 y 35? Inclusive. Ojo que la palabra inclusive significa que incluye los extremos, o sea, incluye a los que obtuvieron 25 y 35 también. Entonces, ¿quiénes obtuvieron entre 25 y 35? Entonces vamos a tomar estos tres datos. De 25 a 35 serían este que está aquí, lo voy a subrayar, este que está aquí y este que está aquí, ¿cierto? Pero ojo que aquí no nos dicen cuántos, nos dicen qué porcentaje. Entonces ya tienen ustedes que venir a los porcentajes, si quieren vienen nada más a estos y los suman. El 8% más el 24% más el 8%, o sea 8 y 8, 16, 16 más 24, eso nos da 40, entonces el 40%, entonces aquí sería 40%. 40, no 4, 40%. Bien, entonces ya 40% de los estudiantes
es el porcentaje que estuvo entre 25 y 35, ¿listo? Y nos queda la pregunta 4. ¿Cuántos obtuvieron notas superiores a 35? Entonces otra vez nos dicen cuántos. Entonces ahí es el número de personas. Superiores a 35. Ojo que aquí ya no incluye al 35, ya no dice inclusive, ¿no? Sino dice más allá de 35, superiores. O sea, el de 35 no me sirve. Superiores a 35 son 40, 45 y 50. En este caso serían 2 y 1, 3 y 4, 7. Entonces aquí serían 7, ¿listo? 7 estudiantes. Entonces, listo, 7 estudiantes estuvieron ahí en esas notas altas. Y la última, ¿qué porcentaje perdió? Entonces, ¿quiénes perdieron? Pues si se pasaba con 30, nos dicen aquí, perdieron de aquí para arriba, ¿cierto? O sea, de 25 para acá, estos perdieron hasta aquí. 25, 20, 15 y 10. Entonces, ¿qué porcentaje perdió? Nos preguntan por el porcentaje, entonces ustedes vienen y miran acá el acumulado, y hasta 25 da 40%. ¿Eso qué quiere decir? Que el 40% de los estudiantes perdió. Entonces acá 40%. 40% perdió. Bien, entonces, en este caso, recuerden, vimos cómo se elabora una tabla de frecuencias. Dentro de eso vimos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, el porcentaje, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Listo, las diferencias, vean que esta frecuencia absoluta se escribe con minúsculas, mientras que las acumuladas las escribimos con mayúsculas. Espero que les haya quedado claro el tema. Vean que con la tabla se nos facilita contestar este tipo de preguntas que son las que realmente interesan en cualquier estudio estadístico. Si no tuviéramos esas tablas, pues es muy dispendioso poder contestar estas preguntas. Bien, nos veremos en una próxima ocasión. Hoy estamos por acá desde el pueblo de San Francisco de Sales, que pertenece al municipio de Cundinamarca.